Hola chicos, espero que anden bien. Bueno, ya llegando a fin de año, quería hablarles de un tema que es lo que vamos a ver es una introducción a SCADA. Es un tema bastante complejo, bastante elevado, pero la idea es que ya estando en el último año o los últimos años, es bueno que un técnico tenga la idea de qué se está hablando cuando se habla de SCADA. Eh, Seguramente ya a esta altura de la carrera habremos trabajado con algunos elementos de control en la industria, como es un contactor, algún sistema electroneumático, neumático, motores. Seguramente habremos trabajado con temas de PLC y posiblemente veremos por ahí un poco de pantalla HMI o estamos viendo o vimos o reguladores de velocidad por frecuencia. Y como para dar el final a estos contenidos, sería interesante que por lo menos sepamos cuando se habla en una industria de escala de qué se está hablando, ¿sí? Entonces, bueno, la clase de hoy, la idea es un poquito trabajar sobre estos temas, ¿sí? sobre el tema de escala. Así que bueno, vamos a dar la presentación. ¿Y qué vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo este nuevo concepto de control, digamos, en la industria, nosotros hasta ahora como máximo vimos como control en una automatización a lo que es el PLC, el controlador lógico programable, y hoy vamos a ver un poquito que también existe hoy por hoy a un nivel mucho más alto, es el control mediante el uso de la PC. Cómo se controla a través de la PC. La introducción a SCADA, por lo menos el comienzo de lo que es la SCADA, funciones y prestaciones, vamos a ver módulos, algún ejemplo, sí, OPC y algo de redes industriales, muy poquito, para tener idea que hoy por hoy en la industria es indispensable saber de redes, al igual que se usa en internet, también conocer el concepto de redes en comunicación. Control mediante la PC, ¿sí? Obviamente dice el PC está establecido en gran número de campos. Ustedes van a encontrar seguramente una PC y están familiarizados en tanto en la oficina, casa, en la industria. Y teníamos como concepto, dice, las tareas de automatización del control y visualización se efectuaban mediante un PLC. Digamos, hasta el momento todo se podía lograr como máximo en tecnología automatizar a través de un PLC. Bueno, este concepto de control, digamos, está basado obviamente, lo que vamos a comenzar a ver, en la PC. ¿Qué ventajas tiene si uno hace un control? O sea, uno puede hacer un control, una automatización a través de una PC, obviamente con su respectivo slot de adquisición de datos y envío. Si tiene como ventaja, ¿qué ventaja tiene la PC? Que tiene un procesamiento de datos mucho más amplio que lo que puede tener un PLC. La visualización, obviamente uno está muy acostumbrado desde la casa y a ver una pantalla y a visualizar todo un proceso que permite trabajar en red, a pesar de que los PLC, los últimos PLC también obviamente permiten trabajar en PLC porque está muy relacionado con un sistema SCADA. ¿Sí? Los primeros PLC no tenían conector Ethernet con una ficha RJ45 que antes, fin de año, prometo ver que ustedes vean algo un poco de red como para que se vayan con un concepto de red. ¿Qué desventaja tiene la computadora? Que no trabaja tanto en tiempo real, aunque parezca mentira. El tema de la seguridad y lo que es muy importante para la industria, la robustez. Todo lo que sea industrial tiene que ser muy robusto. A veces preguntan por qué no lo podemos hacer con, no sé, con un Arduino, este automatismo. ¿Se puede? Sí. ¿Cuál es el problema? La industria requiere mucha robustez. Significa que va a estar sometida a condiciones ambientales, de vibración, de humedad, de polvillo y requerimientos, inclusive muchas veces de doble fuente, de sobredimensión, como para poder soportar las necesidades que tiene la industria, ¿sí? Y que tenga una alta seguridad. Pero bueno, por eso por ahí es como desventaja de por qué no usar una PC para una automatización. Pero créanme que vamos a ver cómo podemos lograrlo. Por lo tanto, suelen utilizarse junto a un PLC. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se usa un PLC, que es un sistema muy robusto que permite trabajar en tiempo real y que
que tiene mucha seguridad sobre el trabajo y le vamos a dosar ahora una PC o un sistema de monitoreo que nos va a permitir. Entonces, ¿a qué viene el concepto de SCADA? ¿De dónde viene? Sí, obviamente, ¿qué quiere decir SCADA? Todos ustedes no hablo muy bien inglés, pero quiere decir adquisición de datos y supervisión de control. Eso es lo que significa, son siglas que habla de la supervisión, ¿sí? El control y adquisición de datos. Se hace a través de una aplicación de un software que se incorpora, este software permite comunicar diferentes dispositivos en el campo, ¿sí? Nosotros hasta ahora teníamos un concepto como que teníamos por un lado un PLC, teníamos un regulador de frecuencia por un lado, un contactor. Bueno, ahora podemos a través de un software unir todos estos elementos y permite justamente proporcionar una parte visual, una parte digamos de proceso que permite tanto, digamos, ¿ves que dicen? Proporcionar información de procesos diversos a usuarios, operadores, supervisores de control de calidad, supervisión y mantenimiento, y etcétera. ¿Qué más? Aparte de todo esto no solamente un operador, un supervisor, sino que se puede ver todo el proceso de cualquier parte de la industria o inclusive de cualquier parte del mundo. Esto es la gran ventaja del SCADA. Entonces, los sistemas de interfase entre el usuario y la planta basados en paneles de control repleto de indicadores. Usted imagínense lo que era en la industria, ¿sí? Ahí por los años 80, la industria, o antes uno veía los paneles de automatismo de control, eran paneles enormes con gran cantidad de indicadores luminosos, pulsadores, interruptores, llaves, instrumentos de aguja de medición, que la verdad que hacían bastante complejo y eran equipos muy dedicados y exclusivamente para un uso digamos en un proceso de automatización. ¿Qué significaba? Que más allá del conocimiento que uno tenía que tener y encontrarse con algo que no era habitual, que nosotros no estamos habitual de eso y aprender a usarlo, significaba que cada vez que uno que tenía que hacer un diseño tenía que volver a hacer un diseño específico para un automatismo diferente. Esto viene a terminar con todo esto. El control directo lo realizan los controladores automáticos digitales, automas programados, o sea, los PLC. Están conectados a un ordenador y realizan las funciones de diálogo entre el operador y el tratamiento de información. O sea, ¿qué quiere decir? Ahora vamos a tener un sistema donde vamos a tener un PLC totalmente integrado a una pantalla que ya algo vimos, que es el HMI, que el operador puede ver, puede a su vez conectados a una PC, conectados a un regulador de velocidad por frecuencia, conectado a todos los elementos que existen en la industria, todos controlados a través de cualquier parte. Entonces, si uno veía los viejos tableros, acá tenemos, no es muy viejo, pero vemos un tablero donde vemos que el tamaño que tenía, la gran cantidad de indicadores luminosos, pantallas, relojes. Esto es el concepto de un panel de control dedicado exclusivamente para un automatismo específico, que no me va a servir para esto. Y ustedes saben que lo que se está buscando con la tecnología día a día es hacerlo más digamos moldeable para mis necesidades, no generar un producto que solamente sea exclusivo para un uso y que si yo tenga que poder adaptarlo a mi industria tenga que hacer algo rediseñado. Entonces, si uno ve estos tableros de la década del 80 que yo les decía, fueron reemplazados este gran tablero, ¿sí? si uno por un PLC. El PLC viene a reducir el tamaño, a un sistema en el cual es bastante más maleable, en el sentido de que uno podía entrar, por ejemplo en el PLC, que hay un PLC on-ROM, entrar con una computadora, ir al lugar, reprogramar, digamos, un tablero, veía un tablero como este, donde tenía todas térmicas, ¿sí? Un transformador para bajar la tensión, contactores, ¿sí? Los relés térmicos acá debajo, ¿sí? Y bueno, algunos terminales para el PLC y salidas, conectores, ¿sí? Digamos, esto reduce mucho más el tamaño y permite un tablero mucho más chico y lo más importante que tiene la industria, el hacer un sistema que sea mucho más dócil y más adaptable a las necesidades. Obviamente esto viene a ser reemplazado, ¿sí? Por un sistema SCADA en el cual lo último que se está usando en la industria es algo así como esto, donde uno ve
un operador en una gran pantalla donde ve todo el proceso que existe en la industria. Así uno puede ver acá todo un proceso con todas adquisiciones de datos que va tomando. Y simplemente el operador con un puntero del mouse y haciendo un clic a una zona puede hacer una modificación en el proceso. Obviamente tengan en cuenta que todos los procesos están guardados dentro de un PLC y tienen, digamos, menús no es que uno pueda hacer cualquier cosa, sino que puede hacer modificaciones mientras la programación se lo permita. Pero tenemos un sistema mucho más dócil a la hora de trabajar, y es lo que uno se va a enfrentar en las industrias de última tecnología. ¿Cuál es el esquema básico de un sistema SCADA? Bueno, vamos a ver que el esquema básico lo podemos dividir en tres partes. Tenemos una interfaz usuario, en el cual vamos a encontrar paneles de visualización y paneles de control. Esto puede ser tranquilamente dado a través de una PC, una pantalla HMI, que la pantalla HMI es una interfaz hombre-máquina, quiere decir HMI, quiere decir interfaz hombre-máquina, obviamente en inglés. Vamos a tener una unidad de control, que la unidad de control puede ser tranquilamente un PLC, un proceso digital, y acá aparece algo nuevo que es un almacenamiento de datos. Almacenamiento de datos, digamos, un PLC permitía, y algunos sí, otros no, pero muchas veces en la industria se necesita almacenar datos. ¿Para qué va a permitir almacenar datos? Para que cualquier supervisor, cualquier ingeniero de planta pueda verificar si hubo procesos, por ejemplo, inadecuados, cuándo hacer un mantenimiento preventivo, predictivo. Supongamos que tenemos un proceso donde constantemente estamos midiendo, no sé, el peso de un producto, y ese producto, cuando supera ese peso, el PLC lo descarta. Tranquilamente uno puede almacenar todos los errores que hay y fallas en la medición, y el ingeniero de planta, mediante una planilla en Excel que está guardada en la PC, y puede todo eso guardar el almacenamiento de datos, decidir cuándo, por ejemplo, hacer un ajuste de, no sé, de un caudalímetro, de una balanza, para que la producción obviamente disminuya los costos y mejore la calidad del producto, ¿sí? Fíjense que tanto el panel de visualización como el panel de control tiene, estas flechitas, una transmisión en red. Acá aparece el concepto de la red como ustedes conocen en sus domicilios, la red de tipo industrial, pero puede ser de la misma característica, donde van a aparecer switch, router y todo obviamente a nivel industrial, ¿no? ¿Qué más tenemos? También tenemos, esa misma red nos va a permitir un sistema de adquisición de datos de los sensores. Los sensores, ¿acuerdan que antiguamente había que cablearlos al PLC? Sí, bueno, ahora aparecen, digamos, sensores donde adaptadores, o sea que el sensor va a entrar a un adaptador, a un conversor, por ejemplo, analógico digital o digital o lo que sea, y me va a transmitir, digamos, ese adaptador a través de una red, el dato para llegar al PLC. Me estoy ahorrando todo el sistema de cableado exclusivo para ese PLC, ¿no? Todo con un número de IP. Ustedes, cuando vemos el tema de red, van a ver lo que es un número de IP, pero digamos, es una dirección, cada uno tiene su dirección. También va a haber actuadores. Vamos a actuar también con un adaptador que va a actuar sobre un actuador, que puede ser un contactor que va a activar un motor, un solenoide, una válvula, un indicador luminoso, digamos. Esto es como podemos dividir el esquema básico de un sistema SCADA, donde vemos la interfaz usuario, unidad de control y el dispositivo de campo. Acá lo vemos un poquito más ampliado y podemos ver, ¿sí?, un sistema de HMI o de pantalla, puestos de ingeniería, todo esto conectados a través de una red, un servidor donde va a guardar todos los datos que va adquiriendo, ¿sí? Otro servidor, digamos, toda la información se almacena como backup en discos rígidos, un servidor de control o SCADA, ¿sí? Y tenemos un enrutador de comunicaciones, como si fuera un router, en el cual va a ir a través de diferentes sistemas de transmisión, porque esto puede ser transmisión propiamente dentro de la planta misma o fuera de la planta. Supongamos que tengamos plantas distantes. Hoy por hoy se pueden ver sistemas SCADA con plantas que están totalmente distantes, mediante comunicaciones, por ejemplo, telefónicas, como puede ser internet,
existen a través de microondas o de radioenlaces, o inclusive podemos ver que algunas empresas tienen comunicación satelital donde pueden ver un proceso. Digamos, hay empresas que tienen todo un proceso controlado desde, no sé, Argentina, desde Alemania a Argentina, o viceversa, donde se puede ver un proceso y modificarlo a la distancia, ¿sí? Y vemos cómo a su vez, una vez que llega al lugar, tenemos diferentes tipos puestos de ubicación, con modem, PLC, o tarjetas de adquisición y sistema de dispositivos electrónicos inteligentes, esto quiere decir, o puede haber un modem y un RTU, que es una unidad de terminal remoto, que es parecido a un PLC, pero digamos más dedicado a lo que es la parte de comunicaciones, ¿sí? Esto que yo les cuento, seguramente a futuro van a haber sistemas más integrados, van a haber sistemas de PLC que también van a ser RTU, RUTU que van a ser PLC, y digamos equipos que son cada vez más multifunción. Podemos ver en la concepción, cada día va pasando, vamos a ver sistemas más complejos, ¿sí? Bueno, acá vemos algo un poco más elevado, pero vemos lo mismo que vimos recién, donde vemos el PLC, ¿sí? Por ejemplo, actuando a través de una red de Ethernet, sobre un variador de frecuencia en un motor, una torre de luz de trabajo, un puesto de trabajo, un sensor fotoeléctrico, algún dispositivo de AC, ¿sí? De corriente alterna, ¿sí? Cualquiera, un motor podría ser, sensores, a su vez todo conectado a una red industrial, donde se puede ver en una pantalla los servidores de control, ¿sí? Donde van a almacenar los datos, un puesto de ingeniería donde pueden ver el proceso, algún sistema de control, bueno, y así podemos ver diferentes tipos de máquinas con servomotores, ¿sí? Y todo eso conectado a una gran red, donde tenemos todo dispositivos que a su vez pueden viajar a través de una internet, una WAN, a otra planta en el resto del mundo. Fíjense cómo el concepto que nosotros teníamos hasta ahora, cómo fuimos avanzando en nuestra carrera desde un contactor, hemos llegado a sistemas cada vez más complejos y más evolucionados. Entonces, ¿cuál es la función principal de un sistema SCADA? Primero es la adquisición de datos para recoger, procesar, almacenar la información recibida. Poder supervisarlos, o sea, para poder observar desde un monitor la evolución de las variables controladas, poder hacer un control de las mismas para modificar. Uno puede modificar la evolución del proceso actuando sobre reguladores autónomos, consignas, alarmas, sí, el concepto de alarma, y digamos el concepto de poder modificarlo, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué aparece como nuevo? La transmisión de datos desde la información con un dispositivo de campo a otra PC, por ejemplo. Es un sistema de base de datos, donde va a estar guardado toda la información. Bueno, gestión de datos con bajo tiempo de acceso, suelen utilizar el ODBC, que es un sistema estándar de base de datos que es de tipo industrial. La presentación, bueno, esto es a través de pantallas gráficas, como puede ser una PC, una interfaz, o inclusive un HMI, ¿sí? Que es una interfaz máquina-hombre, ¿no? La explotación de los datos adquiridos, dice, para poder gestionar la calidad, el control estadístico, gestión de la producción y gestión y administración financiera, ¿sí? Esto ha reducido mucho los costos porque obviamente uno no desperdicia material, no hay tanto scrap, digamos, uno puede mejorar la velocidad del proceso, inclusive uno puede modificar a la distancia o consultar, un ingeniero puede consultar a la distancia un proceso sin necesidad de estar en el lugar, como era antiguamente, que uno cuando necesitaba el requerimiento de un técnico, el técnico debía ir si tenía un problema en una máquina, debía ir hasta el lugar y ver qué es lo que sucedía de forma visual. Luego obviamente a través de una PC permite que simplemente desde un puesto de trabajo en la misma industria o en otra parte del mundo, verificar el proceso y ver cuál es la solución más adecuada para ser dada. Inclusive hasta uno puede llegar a consultar a su proveedor y su proveedor poder darme una información a la distancia por este sistema.
Acá vemos un ejemplo, ¿no?, de interfaz, algo por ahí vimos que yo construí una pantalla HMI o se vieron pantallas que pudimos aprender a construir como es la pantalla HMI de OnROM, pero bueno, hay pantallas mucho más grandes y de color como para poder ver. Por ejemplo, acá vemos cómo está tomando los datos. Esto me permite ver, por ejemplo, dice 50 kilogramos en este silo, en este depósito. ¿Sí? Acá vemos otros dos tanques donde tenemos 64 litros, 37 litros. Ver el momento del proceso, la cantidad de kilos que caen sobre la cinta transportadora, caen acá a un reactor donde se va a producir un proceso entre la mezcla de todos los productos, ¿sí? La temperatura que está llegando, cómo están las válvulas, bueno, y una pantalla que uno puede ver el proceso. Esto es la famosa HMI o el proceso. Puede ver a través de una pantalla, digamos, tipo touch, donde el operario puede tocar sobre la pantalla, o simplemente en una PC donde puede simplemente picando con un puntero de mouse hacer o modificar el proceso de lo que está almacenado. Presentaciones. El paquete SCADA puede ofrecer lo siguiente, ¿sí? Posibilidad de crear paneles de alarma que exigen la presencia de un operador para reconocer una parada, una situación de alarma con registros de incidencia. O sea, uno puede una alarma y eso queda almacenado para luego todos esos datos ser tomados por el encargado de planta para ver qué soluciones cuando hay alarmas reiteradas, ¿no? Generación de histórico de señales de la planta que pueden ser volcados en un proceso sobre una hoja de cálculos. Digamos, me permite la entrega, imprimir una hoja de cálculos. Ejecución de programas que modifican la ley de control, incluso programas total sobre los autómatas y bajo ciertas condiciones. La posibilidad de programación numérica también me permite, ¿sí?, hacer cálculos aritméticos si es para resolver algún problema sobre el CPU o el ordenador o sobre el autómata. Fíjense lo amplio que permite ser esto, ¿no? También se pueden desarrollar aplicaciones basadas en la PC, como capturar datos, análisis de señales, presentaciones de pantalla, envío de resultados a discos o impresoras. Además, todas estas acciones llevan a cabo mediante un paquete de funciones, que incluye zonas de programación de lenguaje general, como puede ser el C o el Pascal. Bueno, o acá hay uno que se llama VBA, que es nuevo, sí, que es el Visual Basic for Application, que confiere, digamos, mucha mayor potencia y es mucho más elevado, ya que está dedicado exclusivamente a esto, ¿no? Pero bueno, por ahí son palabras que yo los nombro, pero seguramente a la hora de ustedes trabajar o estudiar una carrera universitaria los van a escuchar. Requisitos que se debe cumplir son los siguientes. Debe ser para que sea un SCADA, ¿no? Debe ser un sistema de arquitectura abierta. ¿Qué significa? Capaz de poder adaptarse a las necesidades y cambiarlo a la empresa. Esto de cada vez que sea más dócil y más adecuado a mis necesidades es lo que cada vez la industria busca más. Esto de que yo compro algo y que puedo adaptarlo a mis necesidades las veces que yo necesita, sin necesidad de hacer grandes modificaciones físicas. Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario, a los equipos de planta, con el resto de las empresas. Esto de que aparece como nuevo ya, el primer punto quizás un PLC ya lo hacía, pero esto de poder mostrar una pantalla, verlo en una PC, mostrarlo en otra parte de la industria o en otra parte del mundo, esto es algo nuevo que aparece en los sistemas SCADA. Deben ser sencillos de programar, obviamente, instalar sin excesiva exigencia de hardware y fáciles de utilizar y ser bastante sencillos y amigables para el usuario, no con lenguajes de programación como eran en su principio, que yo recuerdo los PLC que se programaban con sistemas de lenguaje de instrucciones, que eran muy complejos. Bueno, cada vez se busca esto de cada vez más fácil para poder programar. Módulos. ¿Qué módulos vamos a encontrar? Bueno, de configuración, de interfase gráfico operador, módulos de proceso, gestión de archivos de datos y de comunicación. Todos estos son los módulos que vamos a encontrar. Entonces, de configuración permite al usuario definir el entorno de trabajo de SCADA, adaptándolo a las aplicaciones particulares que desea desarrollar. Bueno, estos son viejitos, pero la forma sencilla, digamos, de configurar. La interfase gráfica, ¿sí?, como puede ser una pantalla HMI, como puede ser una pantalla de PC, proporciona al proveedor las funciones de control y supervisión de la planta. El proceso se representa mediante
un sinóptico gráfico. ¿Sí? Bueno, acá vemos una imagen, un proceso donde uno puede ver las variables que va tomando constantemente y uno puede hacer actuaciones y modificaciones en el proceso. Módulo de proceso, ejecutando, esto es lo que uno a veces programa en un PLC, ejecutando las acciones de mando programadas a partir de valores actuales y variables y leídas. O sea, que en función de los datos tomados, cómo van a actuar los procesos. Tiene que permitir hacer esto. Gestión de archivos, esto es algo muy nuevo, ¿sí? Que se encarga de almacenar todos los datos de forma, ¿sí? Digamos, uno permite generar un histórico de procesos. Esto a veces pasa que uno, en la industria es muy común que uno lo tenga que ir a verificar y qué cantidad de, por ejemplo, señales de alarma hubo o de un PLC que indicó de algún proceso fallido en todo el proceso, ¿no? Para futuros mantenimientos. Lo nuevo también que aparece acá, el tema de la comunicación, ¿sí? Sistema del network o sistema LAN de configuración que permiten comunicarse ahora todo a través de una red, como si fueran todas PCs o todas conectadas a lo que es como si fuera digamos una LAN donde están todos los elementos conectados. Bueno, la industria hoy requiere esto, que todos sus elementos industriales, todos tengan una conexión, obviamente con un protocolo, ¿sí? Que permite comunicarse entre ellos mismos. Hardware, bueno, ¿qué componente de hardware? Ordenador central, o conocido como MTU, que es Master Terminal Unit. Obviamente nosotros a veces llamamos PC o servidor, pero bueno, para la industria se llama ordenador central o MTU. Los ordenadores remotos, que pueden ser OPC o los RTU, que son unidades terminales remotas, que son como si fuera una especie de PLC, pero digamos exclusivamente para las comunicaciones. Una red de comunicación e instrumentos de campo. Entonces vemos algunos componentes de hardware donde vemos los dispositivos. Acá en dispositivos pueden ser diferentes PLC o reguladores de velocidad de frecuencia o lo que usted se imagine. Una interfaz de usuario que puede ser una pantalla, touchscreen o alguna de HMI. Todo eso a través de una red de tipo industrial. Una PC de adquisición y supervisión y control de todo lo que está pasando para poder verlo desde algún puesto, y a su vez conectada a una red de usuario, una red local, que se pueden ver en otros puntos, ver todo el proceso que está pasando, e inclusive en algunos casos, depende de los permisos que tengan, actuar sobre esta PC para que modifique una parte del proceso. Todo esto se puede conectar tranquilamente a una red de internet. Fíjense, acá vemos una gráfica donde vemos todos los PLC conectados a una red industrial. Después vemos todo el sistema conectados a servidores con un Windows NT, puede ser, PCs comunes con un Explorer, poder adquirir o llegar, y un lugar donde digamos de guardado, backup de toda la información. Y estos son algunos ejemplos de software que existen en la industria. No son los únicos, hay muchos, yo puse algunos, pero depende de la empresa. iMax, por ejemplo, de Design Instruments, Cube de Orsi, Fix de Loc, y bueno, y después tenemos SCADA, qué sé yo, bueno, muy conocido el WinCC de Siemens, el SysMac de Onrom, y el Monitor Pro, que es de Schneider Electric. Digamos, cada empresa genera su propio software de SCADA para la industria, ¿sí? Entonces, son algunos ejemplos, no los únicos. Acá vemos el nivel que en la red industrial, los niveles que tiene, ¿sí? El nivel más bajo, el de más abajo de todo, vamos a encontrar los actuadores y los sensores. A un nivel de campo del proceso vamos a encontrar todo lo que son los PLC y las PC, ¿sí? O los controladores de transmisiones de datos. A un nivel de control podemos encontrar PC o PLC también, puede haber nivel de control. Y a nivel de gestión, que es la unidad de estación de trabajo, fíjense cómo vamos subiendo de nivel a medida que avanzamos. Bueno, buen fin de semana y que la pasen lindo.